Para los ciudadanos es verdad cuando todos los medios, la prensa, la radio, la televisión, internet, dicen que algo es verdad, pero puede ser mentira. ¿Y qué es mentira? Es cuando todos los medios, prensa, radio, televisión, dicen que algo es mentira, pero puede ser verdad, como Wikileaks lo ha demostrado. Es decir, estamos en un sistema que Aldous Huxley ya había denunciado hace mucho tiempo, en los años 20 del siglo pasado, cuando decía que, recuerdan ustedes, en El mejor de los mundos, decía que algo que se repite 36.000 veces se transforma en una verdad. Repetir 36.000 veces una cosa es transformarla automáticamente en verdad. Es decir, es verificar esta ecuación, tan falsa como la de ver es comprender. Repetir es demostrar, pero repetir no es demostrar, ¿eh? Por eso, efectivamente, en medio de este sistema, de esta situación, se están multiplicando las resistencias ciudadanas, gracias también a las redes sociales, evidentemente. Las redes sociales se utilizan, repito, para resistir. Wikileaks no existiría si no existiese Internet. Porque las redes sociales se plantean también de difundir una información alternativa, una nueva manera democrática, descentralizada, participativa, de hacer información al servicio de la ciudadanía. Los movimientos sociales, en particular en América Latina, han utilizado modos ligeros, no forzosamente ligados a Internet, pero por ejemplo a las radios comunitarias, para hacer circular otra información, en paralelo a la información de empresa, la información de los grupos mediáticos dominantes. Eso explica en parte el surgimiento y el desarrollo del movimiento social latinoamericano tan importante en el conjunto del continente. En suma, está pasando con la información, en otros aspectos, lo que ha pasado con la alimentación. Durante mucho tiempo la alimentación fue escasa. Y en muchos lugares del planeta, en muchos países pobres del sur, sigue siendo escasa la alimentación. En muchos países la alimentación se sigue caracterizando por la penuria, y en los países hoy desarrollados también se caracterizó durante siglos por la penuria. Pero cuando, gracias a la revolución agraria, en los años 60, 50, 60, la superproducción permitió, por ejemplo, en los países europeos, para hablar de ellos, pero también en otros lugares, producir abundancia de alimentación, nos dimos cuenta de que muchos de los alimentos que ahora consumíamos y que consumimos en abundancia están contaminados, están envenenados por pesticidas, están mal elaborados, causan enfermedades, producen cáncer, producen enfermedades cardiovasculares, toda clase de problemas de salud, y pueden hasta causar la muerte, como cuando ocurrió el terror de las vacas locas. Antes podíamos morir de hambre por penuria, pero hoy podemos morir por comer abundantes alimentos contaminados. Con la información ocurre igual. Históricamente la información siempre ha sido muy escasa, controlada por muy pocos elementos de la sociedad, el poder, la Iglesia en cierta medida. Frecuentemente no había información libre, claro. En las dictaduras no hay, aún hoy día no hay, sigue sin haber una información fiable, una información de calidad. Pero en cambio en los países democráticos la información se ha multiplicado, ha estallado, desborda por todas partes. Empédocles, un filósofo de los años clásicos, decía que el mundo estaba hecho de la combinación de 4 elementos: el aire, el agua, la tierra y el fuego. Pero hoy podemos decir que hay un quinto elemento,
que es la información. La información es tan abundante como el aire, como el agua, como la tierra. A la vez, constatamos que la información está, como los alimentos, contaminada. Hoy la información que consumimos muchas veces nos está envenenando el espíritu, nos está introduciendo veneno en el cerebro, está tratando de manipularnos, de intoxicarnos, está tratando de colocar en nuestra mente ideas que no son las nuestras. No solo no son las nuestras, pero que van contra nuestros propios intereses. Por consiguiente, es necesario elaborar lo que yo llamo una ecología de la información. Hay que limpiar esa información de la marea negra de las mentiras. Hay que descontaminarla. Los ciudadanos deben movilizarse para exigir que los medios pertenecientes a esos grandes grupos mediáticos privados tengan un respeto elemental de la verdad, porque la verdad constituye, en definitiva, la legitimidad de la información, y de la calidad de la información depende la calidad de la democracia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en homenaje al tiempo, dos sugerencias y pedidos. Por favor, apagar o silenciar los celulares es una cuestión de respeto. 2, seamos responsables con el uso del tiempo. No tenemos mucho tiempo. El maestro tiene otras actividades asignadas, la tenemos forma hasta 6:45, así que les pido que por favor sus intervenciones, sus preguntas sean muy cortas para permitir a la mayor cantidad de gente que las formule. Muchas gracias y levantan la mano para poder darles la palabra. A ver. Tengo 2 preguntas puntuales. Una, ¿por qué se quiere cobrar por las noticias? Recordemos que varios medios de comunicación plantearon hace algún tiempo que el tipo de descargas, las visitas a páginas web, descargas de servicio de fuentes, bueno, los mensajes de texto ya se los cobran, pero ¿por qué se quiere cobrar por esto si se supone que usted nos está dando la premisa de que la información tiene que ser gratuita? Y 2, ¿por qué las mentiras en los medios venden más que la verdad? Tal es el caso de la Guerra Fría, que básicamente Estados Unidos la aplastó a Rusia con sus películas y a través de su propaganda que fue emitida desde Hollywood. Recordemos películas como Rambo, en fin, películas que atacaban a todas las personas de izquierda en el mundo. Mi pregunta es puntual. Desde su opinión como semiólogo, ¿qué parámetros críticos son adecuados para evaluar la información? Colega Ramonet, muchísimas gracias por estar en el Ecuador en el momento preciso, creemos nosotros, en la construcción de una nueva comunicación social. Estuve en la Asamblea Constituyente planteando el valor y el reconocimiento de la comunicación como eje sustantivo del régimen del buen vivir para la construcción necesaria, como tú acabas de decir, necesaria para la construcción de una sociedad del buen vivir. Por lo tanto, el siguiente paso fue la construcción de una ley de comunicación democrática libre, no una ley de medios, sino una ley de comunicación. Grandes medios de comunicación en este país, aún sin existir un proyecto de ley, ya lo plantearon como la ley Mordaza, como tú debes conocer, porque eso se regula en el mundo entero. Nuestro afán es que exista una ley de comunicación que regule precisamente, entre otros elementos, lo que tú has hecho, toda la crítica que has hecho. ¿Tú crees en efecto? ¿Estarías de acuerdo con el pronunciamiento sustancial, yo diría perverso, de grandes medios de comunicación que han mencionado que la existencia de una ley de comunicación implica, en definitiva, la conculcación del derecho de la libertad de pensamiento y expresión? ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Bueno, sobre la pregunta, ¿por qué pagar por la información, verdad? Bueno, la prensa escrita sigue siendo una... Sí, la prensa escrita sigue siendo un medio por el que se paga, ¿verdad?, por la información. Quizá una de las razones de la crisis de la prensa escrita es que precisamente es el último medio por el que se paga directamente, ¿eh? Claro, no se paga cuando se consume información o contenido de información
por Internet, pero hay que equiparse.